Ya está grabando entonces, ¿no? Muy bien, perfecto. Muy bien, señor estudiante, entonces vamos a hacer la morfología interna del tronco encefálico. Muy bien. La morfología interna del tronco encefálico tiene que verse en función a cuándo la parte está dividida, tanto el mesencéfalo, protuberancia y bulbo, ahora en tajadas, ¿no? Para verlas en su proporción interna. Muy bien. Entonces, esta sesión nos acompaña nuestro señor Mahatma Gandhi, ¿no? Si quieres cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo. Pues vamos a estudiar un proceso de compromiso profundo, ahora más, vamos a decir, más específico que otras cosas, ¿no? Y vamos a recordar la morfología externa del tronco encefálico, ¿no? Recuerda que la morfología externa está en función a todo lo que era visible en la parte externa. Bien. ¿Y usted qué tienen que hacer acá? Todo esto ya saben ya, todos estos nombres ya saben. Muy bien. Si yo te señalo en cualquier parte de esta parte, tú sabes todo lo que es. Sustancias perforadas anteriores, posterior, cuerpos mamilares, tallo hipoficiario, tuber cinereum, eh, pedúnculos cerebrales, rodetes protuberanciales, surco basilar, pedúnculo cerebeloso medio, pirámide vulvar, oliva vulvar, en función a qué? A la visión anterior. Muy bien. Y sus nervios orígenes aparentes. Y una visión posterior, ni qué decir, ¿no? Recuerda que cuando tú tengas un tronco encefálico, no necesariamente tienes que ver todo como está en el libro, ¿no? Sino que aproximarte mucho a dónde estaría cada nombre respectivo con alfileres. Muy bien, entonces toma en cuenta esa parte para que no te puedas confundir. Muy bien. De esa manera empezamos ahora con quién? Con la morfología interna del tronco encefálico. Se divide en tres partes. En uno anterior, uno medio y uno posterior. El anterior se le llama como pie o base. El medio se le llama como tegmento o calota. Y el posterior se llama tectum o techo. La única parte que el tectum tiene es el mesencéfalo y el bulbo. En cambio, la protuberancia no tiene ese techo. Tiene más bien que su techo sería el mismo cerebelo. Bien. Entonces, dividamos en mesencéfalo, protuberancia anular o puente de Barolio y la bulbo o médula oblonga. Muy bien. Entonces, entendemos tres partes y ahí están las tres partes, ¿no? Tectum, calota y pie. Bien, adelante siempre que está el pie del mesencéfalo, pie de la protuberancia y pie de bulbo. Hay la calota del mesencéfalo, calota del tegmento de la protuberancia y calota del bulbo. Y el tectum solamente está donde tectum del cerebelo del mesencéfalo y tectum del bulbo, si quieres llamarlo así. Muy bien. Entonces vamos a entender, profesor, que prácticamente el pie o base, veíamos que en la parte anterior, estos son los pedúnculos cerebrales, los rodetes protuberanciales o los rodetes piramidales, y esta es la pirámide vulvar y la pirámide vulvar, muy bien, que prácticamente contiene fascículos, muy bien, contiene fascículos descendentes, que tiene que ver con la parte motora, muy bien, que es la pie o base. En el tegmento calota, muy bien, que es en la parte central prácticamente, esto sería parte, ¿no? La fosa romboidea sería parte del tegmento calota, en donde veremos núcleos de la formación propia del tronco encefálico, o sea, los núcleos propios del tronco, los núcleos de los nervios craneales del 3 al número 12, excepto el 11, muy bien, y también fascículos ascendentes sensitivos, ¿no? Con que tiene que ver el haz de Golgi de Burdach, el Golgi Burdach y los haces espinotalámicos laterales y anteriores. Toda esa gente que está viéndolo por la parte del tegmento calota. Muy bien. Y en la parte del tectum o techo, muy bien, tenemos que ver con el mesencéfalo, que es la placa tectal, que son los cubrículos o la placa cuadrigeminal, colículos superiores e inferiores, muy bien, y el velo medular superior, ¿no? Que sería la parte del vértice superior de la fosa romboidea, y el bulbo, con el velo medular inferior o góvex, tubérculo y fascículo de Gol o de Gracil,
tubérculo y fascículo de Burdesh o cuneiforme, igual que sus masas laterales, con sus fascículos espinotalámicos laterales y anteriores, ¿ya? Muy bien, entonces sería aquí las tres partes que hemos estado identificando, ¿no? Elementos que se relacionan con ellos, que hemos visto desde médula espinal. Entonces hemos creado acá tridimensionalmente una imagen llamada como el mesencéfalo, muy bien, el mesencéfalo, protuberancia bulbo. ¿De dónde vamos a estudiar? Desde el bulbo hacia el mesencéfalo, que sea en ese orden específicamente hablando. Muy bien, hablemos un poquito del bulbo o bulbo raquídeo o médula oblonga. Muy bien, vamos a ver, profesor, vamos a ver de que estos elementos, ahí me está escribiendo, dice que se congeló la imagen, a ver, vamos a chequear ahí. Muchachos, me dicen si se congeló la imagen. Sí, profesor, hace un rato se presentaba solamente una diapositiva. No hemos podido ver lo que nos mencionó hace un momento. ¿Lo podría repetir? ¿En qué parte no se escuchó o creen que se quedó que se quedó quieto? Cuando presentó el gráfico en 3D. Ya, pero ahorita mi diapositiva se está presentando, ¿sí o no? Porque esa es la página que estoy ahorita. Mm, ahorita sí se observa. ¿Podría mover el mouse? A ver si es que se puede. Mm, Sí, se está no, moviendo. parece que se ha vuelto a congelar. Sí, profesor, está congelado su... Y ahí, Su puntero está en un solo lugar, o sea, no parece que se moviera. Sí, profesor, se ha si lo congelado. dejo, si lo saco, no voy a poder compartir. Por eso que le decía que tenía que reiniciar la máquina. A ver, no paren la grabación, por favor, no paren la grabación. ¿Ya ves? No se puede ahora presentar. Voy a tener que presentar esta mañana, caballero. Un ratito, por favor, ¿no? Ahora sí se visualiza, chicos. Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces, acá me voy a quedar con ustedes en la flechita. Hasta no sé qué mostrando fue en diapositivas antes, fue la parte del tronco encefálico, más adelante todavía. Pectum, tegmento, pie. No, esas son las primeras. Desde aquí. Bueno, a mí desde ahí se quedó. Ahí se quedó, profesor. Ya, muy bien. Entonces decíamos solamente que en la parte de lo que es la división interna se divide en tres partes, ¿no? Se divide lo que corresponde a lo que es, bueno, por acá puntero, ya, la pie o base, tegmento calota, tectum o techo. Muy bien. Y eso se divide para las tres partes. Hemos dicho que solamente lo único que tiene techo es el mesencéfalo
bulbo raquídeo. Bulbo o módulo oblonga. Muy bien. Acá están las tres partes. Muy bien, ahí está. Solamente pie tiene los tres. Calota tiene los tres. Y el tecto solamente ¿quién lo tiene? Lo tiene el mesencéfalo y el bulbo. Nada más. Habíamos dicho, profesor, que en la pie base, en la pata anterior, ¿quién estaba? El pedúnculo cerebrales. Estaban los rodetes protuberanciales o rodetes piramidales. La pirámide vulvar, y también tiene relación con los fascículos descendentes, justamente de las primeras neuronas motoras, ¿no? Que es la parte de información motora. En el tegmento calota teníamos que ver justamente, por ejemplo, la fosa romboidea, que es netamente parte del tegmento calota, en donde veremos núcleos o formaciones propias del tronco encefálico y fascículos ascendentes sensitivos, como los haces de Gol y de Burdach y los espinotalámicos anteriores y laterales de la parte inferior. Y acá se llamarían como el tema de lemniscos. Muy bien, hay 4 lemniscos en tronco. Y los núcleos de los nervios craneales, por supuesto, distribuidos en toda esta zona posterior. Muy bien. Y en el tectum, profesor, teníamos que ver con la placa tectal o la placa cuadrigeminal, el velo medular superior, en la protuberancia, en el bulbo tenemos con la vela medular inferior, esto sería el tubérculo de Gold y el fascículo de Gold, esto sería el tubérculo de Gracil y el fascículo de Gracil, dependiendo en dónde estaríamos señalando las respectivas formas. Muy bien. Ahora hemos distribuido lo que es el tronco tridimensionalmente en 3 partes, ¿no? El bulbo, vamos a estudiar el bulbo, protuberancia y mesencéfalo en esa forma, de abajo hacia arriba. Muy bien. Y de esa manera estudiaremos el bulbo ahora. Muy bien. El bulbo tiene que ver justamente la parte tridimensional en cuántas divisiones está dividida. Entonces le oscurecemos un poquito, escuchamos el bulbo y la dividimos en que en 1, 2, 3 y 4. ¿Cuántas serían? 4 partes, 4 cortes transversos. Esos 4 cortes transversos, profesor, me distribuye en siguientes definiciones, ¿no? Vamos a ver los núcleos, cómo se distribuye internamente. Núcleos craneales, vamos a distribuir núcleos propios del tronco, muy bien. Haces motores y haces sensitivos, por supuesto. Todos esos elementos están aglomerados en esa función. Entonces, ¿cuáles son las 4 partes con que se relacionan? Distribuyendo, o vamos a decir, en zonas o elementos importantes que quiero estudiar. Por ejemplo, en el corte número 1, que tenemos 4 niveles, tendríamos la decusación piramidal. A segundo nivel tendríamos la decusación de los lemniscos mediales. Acuérdense que los lemniscos mediales tienen que ver con la información de los haces de Gol y de Burdach. Entonces, este sería prácticamente la segunda neurona sensitiva. Muy bien. Las olivas y pedúnculos cerebelosos inferiores, con el cuerpo restiforme, por supuesto. Y inmediatamente inferior a la protuberancia, que es del bordo bulbo protuberancial, sería el cuarto corte respectivo. Bien. Ahora vamos a estudiar justamente estos elementos. Vemos que tenemos este es anterior, este es posterior, este es derecho, este es izquierda, tridimensionalmente hablando. Y vamos a ver, esta es una visión anterior, posterior, esta es una parte izquierda, la parte que sería derecha, ¿no? Y este agujerito sería el conducto del epéndimo, ¿ya? El conducto del epéndimo. Entonces, hemos puesto ahí, ponemos sus ubicaciones respectivas, este es anterior, este es posterior, una visión superior. A nivel de la decusación, ¿qué? Piramidal. Entonces, ¿qué vemos ahí? Cómo ascienden o cómo descienden las fibras de la primera neurona motora, llamada la primera neurona, las neuronas piramidales, y decusan, ¿no? Y ese cuse está justamente, se ve en la visión anterior. Muy bien, por eso se llama la decusación piramidal, ¿no? Sus fascículos córtico-espinales laterales, muy bien, que son lo que decusan son el 90% de información, se ve en el bulbo en su primer segmento. Muy bien, que se llamaría la decusación piramidal. Muy bien. Y ahí está, en el libro, por ejemplo, de neuroanatomía de Snell, vas a ver este gráfico, ¿no? Tiene un montón de nombres, pero ¿cuál me interesa? Que tengas que los fascículos o tracto córtico espinales laterales, porque están descendiendo de la corteza y en el bulbo están que decusando la decusación piramidal. Entonces esta es la fisura media anterior
y tiene que ver esto con la parte de las pirámides vulvares, ¿no? O la pirámide vulvar, si queremos. Este conducto del epéndimo, ependimario, para la parte de la médula espinal a continuación, por supuesto. Muy bien. El segundo nivel tenemos la decusación, ahí ponemos nuevamente izquierda, derecha, anterior y posterior, derecha, izquierda, conducto del epéndimo, y vamos a poner que esta referencia que semejan quién, medialmente los núcleos de Gol, lateralmente los núcleos de Burdach. Muy bien. Vemos cómo los haces de Gol llegan y luego su segunda neurona, los núcleos de Gol, sería la segunda neurona sensitiva, se van contralateralmente en el bulbo a este nivel, en el segundo nivel del bulbo y viceversa. Muy bien, se forma una decusación sensitiva ahora. Y vemos los haces de Burdach que ascienden de la médula espinal, profesor, y acaban en los núcleos de Burdach, para que inicie las segundas neuronas sensitivas y también se haga la decusación sensitiva en esa parte. Entonces, ¿qué vemos? Vemos esta parte laterales que están acá, se llama lo lemnisco medial derecho, lemnisco medial izquierdo, y se decusan, y eso se llama la decusación piramidal. Entonces tenemos los núcleos de Gol, los núcleos de Burdach, y su decusación o sus fibras que forman el lemnisco medial lateral izquierdo se llaman como las fibras arcuatas. Estas fibras arcuatas porque están curviadas, arqueadas, y hasta que se decusan las dos y se forma la decusación de los lemniscos mediales, ¿no? Entonces, estas manchas de fibras arcuatas son justamente el lemnisco medial derecho e izquierdo. Cuando tú escuchas la palabra lemnisco medial, se asocia siempre con quién? Pregunta de examen. Con las fibras de la segunda neurona de las vías de los haces de Gol y de Burdach, ¿no? Acuérdate siempre de eso. Muy bien. Entonces, en un corte, hacia el nivel del tronco, vemos cómo están los núcleos de Gol y de Burdach, sus haces que están las fibras arcuatas, y su decusación lemniscal o lemniscal medial, que está justamente detrás de las pirámides vulvares, ¿no? Justamente detrás de esa parte motora. Muy bien. Una vez que hemos, a ver, hasta ahí creo que sí, creo que nada más. Muy bien. Acá vemos unos rezagos de quién, del núcleo olivar inferior, muy bien, que ya lo veremos luego, muy bien, que es también importante en la parte del tronco, ¿no? Bueno, ahora, vemos el tercer nivel de quién, de las olivas y pedúnculos cerebelosos inferiores, ¿no? Que es el cuerpo restiforme. Vemos ahí también, ahora, ¿qué pasó? Vemos en la tajada de ese nivel, el número 2, perdón, el número 3, ¿no? El 3, hay que me he confundido. Número 3, muy bien. Disculpen ahí el número, tengo que corregirlo. Y vamos a ver que tenemos que en derecha, izquierda. Uy, qué interesante. Entonces, ¿qué pasó acá? Vemos la aparición del cuarto ventrículo, su parte un poquito inferior, ¿no? En donde vemos una fracción posterior y una fracción anterior, una izquierda y una derecha. Entonces, vamos a ver pequeños núcleos, ¿no? Unos núcleos olivares accesorios. Uno hacia atrás, que es dorsal, uno hacia adelante, que es ventral, o posterior y anterior, ¿no? Y luego también veremos un núcleo olivar inferior, que es netamente el que se nota más, por supuesto, ¿no? Y lateralmente veremos los pedúnculos cerebelosos inferiores. Entonces, a este nivel, a este se le llamaría el complejo olivar, y esto se le llamaría los pedúnculos cerebelosos inferiores, también conocido como los cuerpos restiformes, ¿no? Entonces, ahí están, ¿no? Los núcleos olivales accesorios dorsales, el chiquitito, el núcleo olivar accesorio medial, el chiquitito, y el medial, que está grandote, el núcleo olivar inferior, que tiene que ver mucho con el complejo olivar, todo junto, ¿no? Y en la parte posterior, ¿quién estaba? Los pedúnculos cerebelosos inferiores, que tiene que ver con la parte, vamos a llamarla así, auditiva, muy bien, con la parte auditiva, para el equilibrio con el cerebelo. Acuérdate siempre de él. Muy bien. Ahora, una vez identificado esos elementos llamados como el complejo olivar y los pedúnculos cerebelosos inferiores, nos interesa ahora aprender qué también se puede ver en ese corte, muy aparte de la división del tercer nivel, que es el pedúnculo cerebeloso inferior y el complejo olivar. Y tiene que ver con él, que es el núcleo vestibular. ¿Cómo se llama este?
los núcleos vestibulares. Muy bien. Y también con otro núcleo vestibular, porque he dicho cuántos núcleos vestibulares hay 4, pero en este nivel se van a ver 2 importantes. Y vemos atrás y adelante, muy chiquitito, ¿no? Otra vez, una amarillita acá y acá aparece otro, mira. Una amarillita acá que se llamarían como los núcleos cocleares, ¿no? Los núcleos cocleares. Entonces, si tú ves, siempre en la parte posterior solamente que vamos a ver siempre, vamos a ver los núcleos vestibulares y vamos a ver el núcleo coclear dorsal, porque este sería el ventral o anterior. Muy bien. Entonces le ponemos los nombres. Se llaman los núcleos vestibulares medial, el chiquitín, y núcleo porque está más al medio, y los núcleos vestibulares inferiores, porque acuérdate que había uno superior y uno inferior. En este caso sería el inferior. Muy bien. Y los amarillitos que se verían ahí son los núcleos cocleares, posteriores o dorsal, y núcleo coclear anterior o ventral. Muy bien. Pero en ese corte también que se vería justamente ese elemento. Muy bien. De una vez creo, un ratito por favor. Voy a poner acá, que es el número 3, ¿no? Se me pasó. Acá le voy a poner el número 3. Uy, está pegadito a la imagen. Voy a tener que modificarlo, creo. Déjame un momentito. Nada es perfecto en la vida, ¿no? A ver, ajá. Este. Un momentito. Ahí está, ¿ves? Uno. Y acá también, ¿no? Ya está. Ya está. Muy bien. Ahora sí, retornamos entonces a nuestra imagen general. Todo está construido por eso. Muy bien, ahí está. El nivel 3, ¿no? Prácticamente es llamado como los núcleos vestibulares y los núcleos cocleares. Muy bien. Entonces en el libro, ahí verías toda esa gente, ¿no? Los núcleos vestibulares, muy bien. Núcleo vestibular medial, superior inferior. Acá núcleo coclear dorsal y núcleo coclear ventral. Muy bien. Sean los elementos importantes de ese corte de tercer nivel. El cuarto nivel del bulbo, profesor, el cuarto nivel del bulbo, tenía que ver ahora con qué, con el golito, ¿no? Ahí está el cuarto ventrículo en la parte posterior, parte anterior y prácticamente izquierda-derecha. Estas son las pirámides vulvares, muy bien redondeadas ahora prácticamente, muy bien. Vamos a ver otra vez quién. Ahora núcleos vestibulares también, y los núcleos cocleares, muy bien. Veremos ahora que a este nivel, inmediatamente debajo del surco bulbo protuberancial, veremos el núcleo vestibular medial, el núcleo vestibular lateral. Muy bien, son los más importantes ahorita. Muy aparte de la prolongación de los cocleares dorsales y ventrales. Muy bien. Ahora, igualito, ¿no? Vemos esa imagen, núcleos vestibulares, medial y lateral, y los núcleos cocleares. Ahora, ¿qué más nos interesa ver? Lo siguiente, ¿no? El complejo olivar, ya lo conocemos, ya conocemos el pedúnculo cerebeloso medio, o vamos a llamarlo así, el inferior todavía, muy bien, pero nos llama la atención a quién, este azulito. Este azulito prácticamente se relaciona mucho con la parte, vamos a llamarle sensitiva también y motora, pero importante con quién, porque es un núcleo sensitivo del nervio trigémino y fascículo espinal. ¿Qué es un fascículo espinal? Son axones. ¿Y qué es un núcleo del nervio trigémino? Ahí están los somas de la parte sensitiva de este nervio llamado trigémino. Entonces ahí veríamos justamente, se llama el núcleo trigémino, tiene 3 núcleos, un núcleo mesencefálico, un núcleo principal y un núcleo espinal. Y si queremos ahorita justamente nombrar, ese justamente es el lugar
y confluirán neuronas también del vago, del décimo, noveno y séptimo. O sea, quiere decir que este núcleo trigémino tiene confluencia con 3 nervios adicionales. El principal nervio o el principal núcleo sensitivo sería el nervio trigémino en este núcleo llamado en sus 3 partes, mesencefálico, principal y espinal. Muy bien. Entonces, en este nivel, de cuarto nivel, nos interesaría quién? El núcleo del nervio trigémino. Muy bien, que es netamente ¿qué? Sensitivo. Muy bien, y ahí estaría aquí la asociación con quién, con el pedúnculo cerebeloso inferior. Muy bien, y ahí el costadito tenía con sus núcleos vestibulares y cocleares alrededor. Oliva vulvar hacia adelante y toda esa gente nada más. Entonces, si nosotros vemos las olivas vulvares, que es la prominencia de quién, de ese núcleo olivar inferior del complejo olivar prácticamente, ¿no? Hay que tomar en cuenta esa parte. Muy bien, entonces si vemos esta imagen, muy bien, ahora ya entendemos mucho mejor. ¿Por qué? Porque si vemos los haces piramidales, ¿cuál sería? Esto, ¿no? Las olivas vulvares son los haces piramidales antes de que decursen. Los núcleos olivares, ¿dónde está? Acá está, mira. El complejo olivar, que se llama el complejo olivar o núcleo olivar inferior. Muy bien. Y si vemos los núcleos mediales, ahí está el núcleo medial, los lemniscomediales, perdón, lemniscomedial, ahí está derecho, izquierdo, muy bien. Y los núcleos motores del noveno, décimo y 12, a ver, este, por ejemplo, este núcleo, ¿no? Este núcleo se llamaría como, esta sería la prominencia que vemos por el cuarto ventrículo, el piso de la fosa romboidea. Estos son los plexos coroideos, ahí está, mira, para la producción de líquido cefalorraquídeo. Y acá vemos quién está, el trígono del hipogloso, ¿no? El trígono del hipogloso, recuerda que era la ala blanca interna, muy bien. Ahí vemos esa referencia a ese nivel. ¿Quién estaría? El motor del 12. Vemos cómo cruza su axón, este que sería su origen real, y ¿qué haría? Va así cruzando por toda la parte anterior y sale por dónde? Por entre dos surcos, ¿no? Mira, acá era el surco posolivar, este sería el preolivar, que por acá sale, ¿no? Por el surco preolivar sale ¿qué? Aparentemente el axón de la segunda neurona motora del nervio hipogloso. Muy bien, listo. Mientras que acá, lateralmente, vemos como hay neuronas más inferiores a esta zona, llamada como el ala gris o el área cineria, llamado el trígono del vago, muy bien, más abajo de él, ¿no? Y vemos como su neurona motora, acá viene así, se me sale, ¿sí? Eso, muy bien, muy diferente a la neurona que está acá, muy bien. Esta es una neurona motora, ahí está una neurona motora hasta para allá prácticamente, muy bien. Si queremos asociarla con el núcleo dorsal del vago, que tiene con la información parasimpática, por ejemplo, ¿no? Y esta información también del vago, muy bien, sería quién? Del núcleo ambiguo, muy bien, que es un núcleo motor especial, visceral, que porque provenía de los arcos faringios. Entonces ahí vemos dos núcleos diferentes motores, uno parasimpático chiquitito, rojito, y uno grandote que es visceral especial, ¿no? Estos que son los únicos motores salientes, y mira qué es lo que son, mira. Uno, acá te sería que la neurona sensitiva gustativa, esto sería la neurona sensitiva del dolor y tacto y frío, lo que tú quieras. Esta dos neuronas que sería, el ganglio, este, ganglio superior del vago, ganglio inferior del vago, ganglio superior se le llamaba como el ganglio yugular, y el ganglio inferior, ¿cómo se llamaba? El ganglio nodoso, ¿no? Entonces eran sus dos ganglios prácticamente, ¿no? Y sus neuronas se van asociando con quién? Con la parte del tracto solitario, y otro bien lateral con la parte sensitiva, porque hay dos neuronas, uno de la sensibilidad profunda, muy bien, con el tracto solitario, y esto sería quién? Otra neurona para la información que somática general, que tiene que ver con la parte del tacto, dolor y temperatura. Este es el núcleo del trigémino.
O sea, a pesar que es núcleo de trigémino, el núcleo trigémino recibe fibras siempre somáticas generales que tienen que ver con el tacto, temperatura y dolor del 9, perdón, del 10, del 9 y del 7. O sea, todos van a tener su confluencia final en el tronco encefálico a nivel del núcleo trigémino. Acuérdense siempre de eso, ¿ya? Muy bien, entonces acá tenemos los pedúnculos cerebelosos inferiores y estos serían los núcleos vestibulares, ¿ya? Entonces, prácticamente es para entrenar solamente lo que hemos señalado anteriormente. Muy bien, avancemos. Y acá está, ¿no? Las 4 partes que corresponde a los 4 niveles, según el Snell, para que te puedas divertir el fin de semana. Muy bien. Luego tenemos la protuberancia anular o puente de Barolio. Muy bien. La protuberancia anular se va a dividir, vamos a oscurecerla y vamos a solamente a poner a ella, y se divide en dos, ¿no? Dos tajadas, dos cortes transversos solamente. ¿Cuántos cortes tiene el bulbo? Tiene 4. 4 cortes transversos tiene el tronco, tiene 2. Muy bien. Y vamos a ver, profesor, que también tiene que mucho más ahora elementos en el tronco encefálico, entre núcleos propios del tronco, núcleos de los nervios craneales, haces sensitivos que son los azules y haces motores que serían lo rojito. Muy bien, lo rojito. Muy bien. De esa manera, profesor, vamos a dividir que en dos partes, ¿no? Que tiene que ver uno, ¿dónde? A nivel de quién, de la porción caudal, que es donde está el colículo facial, la eminencia teres, y uno que está a nivel de o que es para la porción cefálica, que tiene que ver con los núcleos del trigémino, propiamente, ¿no? O su núcleo principal, encefálico y espinal. Siempre va de arriba hacia abajo. Mesencefálico, principal y espinal. Muy bien. Vamos a ver la primera porción de este tronco prácticamente. Vemos acá el cuarto ventrículo. Muy bien. Acá veremos justamente quién, la eminencia teres o colículo facial. Vamos a ver por qué le llamamos colículo facial ahora sí. Y vamos a ver derecha, izquierda, anterior y posterior. Muy bien. Ahí está. Primero, sale esta neurona que sería la segunda neurona motora y va a los músculos del sexto nervio craneal o sexto nervio craneal, ¿no? Este es su origen real, su origen aparente, muy bien. Y esto sería ¿quién? La neurona del motor ocular externo o abducens, muy bien. Pero anteriormente, profesor, nacen dos neuronas, ¿no? Nacen dos neuronas que hacen esta forma. Se va medialmente, circundan formando una rodillita o un quiebre y empuja hacia atrás, ¿quién? El axón de la segunda neurona motora del facial. Este es el núcleo motor del facial. Entonces sería que la segunda neurona motora para los músculos de la mímica. Muy bien. Entonces sería segunda neurona para los músculos extrínsecos del globo ocular como motor ocular externo, que sería el nervio o el músculo recto lateral del globo ocular. Mientras que que sería la segunda neurona motora para los músculos de la mímica. Muy bien, los músculos de la mímica. Este es su origen real de los dos y de su origen aparente. Muy bien, entonces acá que se ve atrás el colículo facial. ¿Qué es el colículo facial? Es cuando las fibras de la neurona motora del nervio facial circunda el núcleo del número 6, motor, núcleo motor del 6, y forma una rodilla así, ¿no? Formando un colículo o una eminencia teres a la parte de la fosa romboidea del cuarto ventrículo. Muy bien. De esa manera que tenemos colículo facial, eminencia teres, tenemos un núcleo motor del abducens, que es el número 7, número 6, y este es el núcleo motor de facial, ¿no? Que es un núcleo netamente visceral especial por el origen de donde está aquí los núcleos de los arcos faríngeos. Es un núcleo especial. Muy bien. Y entonces ahí está, ¿no? En el libro de Snell ves toda esa gente y ves prácticamente esa zona, ¿no? Ahora, profesor, lo señalamos. Ahí está el núcleo del nervio abducens. Muy bien. El núcleo del motor.
Y delante de esos dos, exactamente por delante del núcleo motor del facial, vemos unas cositas que se están cruzando, ¿sí o no? Que se están cruzando acá, que se llama justamente, ¿cuál? Se llama, uy, no lo señalé, acá está, ¿no? El cuerpo trapezoide, ¿no? Ya lo veremos después. El cuerpo trapezoide. Muy bien. Segundo nivel, la porción cefálica de los núcleos del nervio trigémino, prácticamente, ¿no? Vamos a ver, profesor, que tenemos que, ahí está, un núcleo motor del trigémino, muy bien, que es los núcleos del trigémino prácticamente, ese es el núcleo motor del trigémino, su segunda neurona motora para los músculos de la masticación, y este sería ¿quién? Su núcleo sensitivo del trigémino, muy bien, y vamos a ver cómo llegan las primeras neuronas sensitivas, y ¿qué sería el núcleo? La segunda neurona sensitiva para seguir ascendiendo al tálamo. Esta sería la primera neurona, ¿no? ¿Dónde está su primera neurona de este núcleo, profesor? En el ganglio de Gasser, ¿no? Ganglio sensitivo de Gasser que está fuera del tronco cefálico. Y ahí prácticamente casi llega prácticamente información sensitiva a ese núcleo sensitivo del trigémino. Muy bien. Ahí tenemos un núcleo trigémino, tenemos un núcleo sensitivo del trigémino. Entonces, ¿cuántas partes decía que tenía el núcleo del trigémino sensitivamente hablando? Teníamos 3. Mesencefálico, principal y espinal. Acá, ¿cuál está? El principal. Es el núcleo que está en el medio de los 3 núcleos sensitivos del trigémino, por supuesto. Muy bien. Y ahí está. Muy bien. Vemos ahí que está el núcleo motor del trigémino, que es un núcleo especial visceral también por los arcos faringios. Y acá vemos un núcleo sensitivo principal, que es una información somática, ¿no? Porque principal tiene que ver con la información somática general. Pero ahora, ¿qué apareció? Más notorio, el cuerpo trapezoide. ¿El cuerpo qué? Trapezoide. Entonces, acá veremos justamente los haces piramidales, los puntitos, núcleos pontinos, los puntitos también. Ahí te los hace cruzando también algunas cosas. Muy bien. Lemnisco medial en el centro, en el centro. Núcleos motores de quién? Este es el núcleo motor del quinto, núcleo sensitivo del quinto, muy bien. Acá también veremos que núcleo, vamos a llamarlo así, 6 y 7, 6 y 7, para atrás estaría todavía. Acá está el núcleo del 6, muy bien, acá trae el núcleo del 6, acá trae el núcleo del 6 para que forme aquí en el cuerpo geniculado o el colículo facial para atrás, que es más superior, ¿no? Más inferior, perdón. Muy bien. Pues solamente lo que podemos ver acá quiénes son los núcleos del trigémino. Bien, acuérdate siempre de ellos. Muy bien, y ahí están, ¿no? Los dos niveles, como según el profesor, y el cuerpo trapezoide o estría acústica ventral es una estructura del tegmento pontino, que es justamente el área pontina del puente de Barolio, formada por el cruce o decusación de una porción de fibras eferentes, que son fibras motoras, de segundo orden del núcleo coclear ventral. Entonces, cuando tú veas las núcleas eferentes o el famoso cuerpo trapezoide, tiene que ver con fibras eferentes de segundo orden, o sea, es la segunda neurona de la parte nuclear coclear ventral o anterior para controlar la parte auditiva con el equilibrio, por supuesto. Muy bien. Y finalmente, el mesencéfalo, tendríamos que ver lo que está en terapia ocupacional, lo que está en terapia ocupacional se puede retirar, no hay ningún problema. Voy a terminar esta parte y a eso queda grabado para que ustedes lo vean luego. Muchas gracias. Continuamos. Entonces queremos decir entonces, profesor, que este corresponde al mesencéfalo y este mesencéfalo prácticamente ¿qué haría? Tendríamos dos partes, ¿no? Una parte inferior y una parte superior. La parte inferior y superior tiene dos cortes, muy bien. Y esos dos cortes delimitados por los quién, para poder ver estos núcleos internos del mesencéfalo. Tenemos dos tipos de cortes. ¿A qué nivel? Una porción caudal, que es la parte inferior, y una porción rostral, que es la parte superior. La porción caudal, profesor, tiene que ver con los colículos inferiores o tubérculos cuadrigéminos inferiores y
porción rostral tendrá que ver con los colículos superiores o los tubérculos cuadrigéminos superiores. Veamos cada uno de ellos. Vamos a ver, profesor, que tenemos acá el corte del mesencéfalo en su porción inferior. Veremos derecha, izquierda, anterior y posterior. Y vemos acá una central que se llama el acueducto mesencefálico de Silvio. Y alrededor de él va a haber neuronas que corresponden a la sustancia gris central o sustancia periacuedectal. Periacuedectal, que son neuronas que están rodeando a ese acueducto mesencefálico de Silvio. Muy bien. Ahí estarían ¿quién? Los colículos inferiores. Muy bien. Esta es la sustancia negra que divide prácticamente a la parte del pie de la calota. Muy bien. Y acá tenemos núcleos pequeños que se asocian ¿con quién? Con los nervios craneales. Muy bien. Un nervio craneal derecho que se vuelve izquierdo y un núcleo craneal que es izquierdo y su axón sale para el lado izquierdo, derecho. ¿Y esta que se ve? Ah, la acusación de quién? Del origen aparente del cuarto nervio craneal. Entonces, ¿esto qué sería? El núcleo real, el origen real del cuarto nervio craneal. Circunda la sustancia periaculectal a las somas neuronales que rodean el acueducto mesencefálico de Silvio y se hacen ¿qué? Posteriores para hacerse laterales a los pedúnculos cerebrales. Muy bien. Esto que sería el núcleo motor del número 4. Y esto sería ¿quién? Sus fibras que cruzan en la parte posterior. Es el único que se va hacia atrás y sale de esa manera. O su origen embrionario, por supuesto. Muy bien. Este colículo inferior y el núcleo motor del coclear. Muy bien. Esta sustancia que está rodeada, ¿cómo se llama? La sustancia periaculectal o sustancia gris central. El núcleo o el colículo inferior está subdividido en 4 subnúcleos. Núcleo central, dorsal, lateral, dorsomedial. Muy bien. ¿Y esto qué tiene que ver? Con la información que auditiva. Muy bien, con la información de integración auditiva a mente hablando. Y ahí está. Esto sería el techo, esto sería el tegmento, y esto sería ¿quién? El pedículo o el pie peduncular. Muy bien. Esta es la fosa interpeduncular y ahí está la fibra correspondiente. Mira cómo está la sustancia gris central o la sustancia periaculectal. Y acá estaría aquí en el núcleo mesencefálico del nervio trigémino. Mira qué bacán. Ahí estaría aquí en la parte mesencefálica, el núcleo mesencefálico del trigémino. Muy bien. Folículo inferior, sustancia negra y el núcleo del nervio coclear. Núcleo motor del troclear o del patético. Y acá empezamos a ver quién. Un elemento, dos elementos, tres elementos, cuatro elementos que se llaman como los lemniscos. Lemnisco medial, lemnisco lateral, lemnisco medial. Pero también que hay un lemnisco trigeminal y un lemnisco espinal. En conclusión, esta suma de lemniscos se le llama como la escuadra sensitiva. ¿Cómo se le llama? La escuadra sensitiva. El lemnisco lateral tiene que ver mucho con la información que, profesor, la información que viene de los haz espinotalámicos, ¿no? Viene de la médula espinal, perdón, tiene que ver con la parte auditiva, muy bien, de la parte vestíbulo coclear, mientras que el lemnisco medial tiene que ver con los haces de Golgi de Burdach, su continuación, ¿no? De la segunda neurona sensitiva de los núcleos de Golgi de Burdach. Lemnisco espinal, ellos sí son. Ellos, como viene el espinal, viene de quién? De los haces espinotalámicos, ¿no? Que van subiendo, ascendiendo de la médula espinal, tanto de la lateral y anterior. Y el lemnisco trigeminal son las neuronas que van subiendo justamente el núcleo trigémino sensitivo. Entonces, los 4 núcleos tienen que ver con qué información netamente sensitiva, ¿no? Prácticamente. El lateral tiene que ver con la parte coclear, por favor, ¿ya? Con la parte coclear ascendente, por supuesto, también. Muy bien, y entonces acá tenemos, ¿no? Tenemos los pedúnculos, esto sería que en los pedúnculos cerebrales, derecho e izquierdo, esto sería la sustancia negra o locus niger, muy bien. Acá está la escuadra sensitiva, que son los 4 lemniscos, muy bien, que prácticamente se asocia para entrar al tálamo.
Y acá tenemos el soma de las neuronas de la cuarta neurona que decusa en la parte posterior y se hace que bien posterior y en la parte central. Posterior y en la parte más central. El acueducto mesencefálico de Silvio y la sustancia periacuedectal o sustancia gris central para que tiene una información específica profunda. Y acá al costadito tendría aquí en los núcleos del nervio trigémino a nivel mesencefálico. Estos serían los núcleos del colículo inferior, muy bien, que tiene que ver con quién, con el núcleo del tectum, del techo. Muy bien, acuérdate siempre de eso. ¿Algo más? Creo que nada más. Ahí está, muy bien, perfecto, sigamos. Ya, antes de eso. Acá, en esta parte central, dentro de esta manera como forma de B, muy bien, esta parte central del mesencéfalo se le llama como el área tegmental ventral. ¿Cómo se llama esta área central? Área tegmental ventral, un núcleo integrador profundo del tronco. Muy bien, ahorita vamos a hablar un poquito de él. Muy bien, entonces, profesor, tendríamos entonces la escuadra sensitiva, sería justamente la suma de 4 lemniscos, medial, lateral, trigeminal y espinal. El lemnisco medial se llama también la banda de Reil o cinta de Reil, por justamente el señor Christian Reil. Muy bien. Donde tiene que asociarse con quién? Con los núcleos de Gracie, sus axones del núcleo de Gracie de cuneiforme o núcleo de Goli de Burdach. Muy bien. Y sus filas cuando van ascendiendo, que hacen prácticamente, se decusan y van ascendiendo, ¿no? Se decruzan, hacen los núcleos de Goli de cruz y ¿qué hace? Ascienden, ¿no? ¿Cómo se llaman eso? Lemniscomediales. Información de los, continuación de los haces de Goli de Burdach. El lemnisco lateral tiene que ver con el sonido, muy bien, con los colículos inferiores para unirse justamente los lemniscos están ascendiendo para unirse con quién? El núcleo coclear con los colículos inferiores contralaterales, o sea, están decusando. Y por esa misma razón vemos que acá está quién, el complejo, el núcleo coclear, muy bien, y hay núcleos cocleares que hacen, profesor, prácticamente que decusan, 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 decusan. ¿Y a dónde, profesor? A los núcleos olivares del complejo olivar superior. Muy bien. Y estos núcleos del complejo olivar superior vuelven a cruzar, mira, otra vez se decusan, otra vez se decusan. Pero ¿por qué, profesora? Asciende prácticamente ¿qué? No, mira, haces cocleares y haces ¿qué? Olivares superiores. Y esa suma de gente que está ascendiendo hacia lo que es el colículo inferior para la integración profunda, se le llama como el lemnisco lateral. Porque tiene que ver con la información de qué? Relacionado con el sonido, el lemnisco lateral. Muy bien, acuérdate siempre de él. Se divide en tres partes, núcleo intermedio, núcleo ventral y núcleo dorsal. Muy bien, que prácticamente son los tres elementos que forman el lemnisco lateral. Muy bien, acuérdate siempre también de ellos. Muy bien, y esta es la continuación para explicarte un poquito cómo es la trayectoria, muy bien, y cómo cada colículo con los complejos olivares se asocian, y ahí surge justamente ese entrecruzamiento de fibras de los cuerpos o de los colículos de los núcleos cocleares. Ahí se origina lo que son las estrías acústicas, o internamente en la masa del tronco, por eso como se le llama el cuerpo trapezoide, ¿no? Porque son la información auditiva de manera sensorial, ¿no? El cuerpo trapezoide. Muy bien. Y el lemnisco trigeminal, también conocido como el tracto trigemino talámico, muy bien, tiene dos partes, hay uno ventral y uno dorsal. El ventral se asocia con quién? Con la parte espinal, o sea, ascienden quién? Los tractos espino de la médula espinal y se asocian con el trigeminal. ¿Esto con qué tiene que hacer? Tiene que ver con los núcleos o la sensibilidad que trae el vago, que trae el glosofaringio, etc. Muy bien. Y el trigeminal dorsal tiene que ver con los sensitivos principales del nervio trigémino, o sea, prácticamente propio de la cabeza, la cara, ¿no? Y prácticamente siempre que uno, siempre que es, ascienden de la línea medial ascendente hasta el tálamo contralateral, mientras que el trigeminal dorsal
no cruzan en la línea, son ipsilateralmente de frente al tálamo, ¿no? Pero son ¿qué? El lemnisco trigeminal. O sea, el tercer tiene que ver con el trigeminal, ¿con qué tiene que ver? Con información que tacto, doloroso y térmico, ¿no? Prácticamente es las tres informaciones que capta el lemnisco trigeminal hacia la parte superior. Ahí están las zonas también, la cara, membrana de la cavidad nasales, orales, ojo, y la proprioceptiva de los músculos faciales, masticatorios, etcétera, ¿no? Ya tú te pones alertas y cositas. Y el lemnisco espinal tiene que ver con el tracto espinotalámicos, que justamente son los que hemos estudiado, ¿no? Los as espinotalámicos, los espinotalámicos anteriores, ya espinotalámicos laterales, que tienen que ver con el tacto grueso y dolor y temperatura, ¿no? Ya prácticamente solamente es cuando, cómo están llegando por el tronco a lo que corresponde a la región del tálamo. Muy bien, listo. Y el segundo nivel tendríamos ¿quién? Los famosos que los cuerpos, los colículos inferiores, superiores. Ahí está la sustancia gris o locus niger. Muy bien. Y esto se llama como la sustancia negra, perdón, o locus niger. Y estos serían los núcleos rojos, ¿no? El famoso rubro. Y ahí tenemos una neurona, unos somas de la neurona que están rodeando a la sustancia pericordial en la parte anterior, que serían los núcleos motores del tercer neuroniano. Muy bien. Ahí está la sustancia pericordial. Ahí están los núcleos del trigémino, mesencefálicamente hablando. Entonces le llamamos núcleo sensitivo del mesencéfalo, que se llama, o es la parte más superior de los núcleos del trigémino, su porción mesencefálica. Entonces ahí tenemos los nombres correspondientes: núcleo sensitivo mesencefálico del trigémino y el núcleo motor del tercero. Muy bien, atraviesa prácticamente toda esa zona anterior y se asocia por dónde, por la fosa interpeduncular. Muy bien, tenemos al núcleo rojo, tenemos a la sustancia negra. Muy bien, y esto sería el pie, esto sería la calota. Y en el seno, ¿quién estaba siempre? La área tegmental ventral, no te olvides, esta parte central, que es importante porque se va a mencionar ahorita. Esta, prácticamente los nombres con respecto a los colículos superiores: sustancia negra, núcleo rojo y núcleo nervio o núcleo motor del tercero. Muy bien. Hay un núcleo mesencefálico del nervio trigémino y nada más. Muy bien. Y está lo mismo. Sustancia, primero que sería pedúnculos cerebrales, sustancia negra o locus niger, núcleo rojo, escuadra sensitiva, que son los 4 lemniscos. Ahí está el medial, el lateral, el trigeminal y el espinal. Está también el origen aparente del nervio trigémino, el núcleo motor del trigémino que está delante de la sustancia periaqueductal. Este sería el acueducto mesencefálico de Silvio. Y estos serían los núcleos del tecto. Y esta parte central se llamaría como la área tegmental ventral. Área tegmental ventral. ¿Por qué tegmental? Porque pertenecen al tegmen o calota. No te vayas a olvidar eso. Y ahí está, colículos inferiores y colículos superiores del mesencéfalo. Bien. Finalmente, llegamos al estudio de los haces o fascículos del tronco encefálico. Muy bien. Vamos a ver que el tronco encefálico, en sus 3 porciones, vamos a ver fascículos motores que están descendiendo, que es una vía piramidal o extrapiramidal. Piramidal porque viene de la corteza y se asocia con los núcleos, atraviesan el tronco normal, la vía piramidal, y se llega a ¿dónde? A la médula espinal. 2 estaciones. ¿Y la vía descendente cuándo sería? La vía de los corteza con los núcleos de los nervios craneales. Entonces sería como la vía extrapiramidal. Pero también se asocia también con ¿quién? Con los núcleos propios del tronco. Muy bien. Y los núcleos propios del tronco ahorita lo vamos a ver cuáles son. Muy bien. Pero los núcleos o los fascículos que van descendiendo son de color rojo, acuérdate de eso. Y de color celeste o azul tiene que ver con los fascículos sensitivos, vías ascendentes, los lemniscos y escuadras sensitivas, ¿no? Lemnisco lateral, medial, espinal y trigeminal. Y la escuadra sensitiva derecha e izquierda, ¿no? Porque son 2. Muy bien. Entonces, ahí están los haces que están ascendiendo, profesor, de todo lo que hemos visto en médula espinal,
están descendiendo prácticamente porque son motores. Los fascículos descendentes, ahí está en la listita. Los fascículos piramidales y los fascículos extrapiramidales. Muy bien. Mientras que acá tenemos los fascículos que ascienden. Muy bien. Tanto el anterior, lateral y posterior. Y se asocian con los fascículos que ascienden de la médula hacia el tronco. Y están los haces correspondientes, que forman justamente, acá solamente sería quien formando. Ellos serían la continuación en el tronco como lemnisco lateral, perdón, lemnisco espinal. Y esto sería que el lemnisco medial, ¿no? Porque tiene que ver con los haces de Golgi y de Burdach. Muy bien. Y los núcleos del tronco encefálico o del tallo cerebral, justamente hay propios en cada zona, hay unos que comparten zonas y hay comparten que entre los tres prácticamente. Núcleos propios del tronco encefálico y núcleos de los nervios craneales. Los núcleos propios del tronco, profesor, ahí está, tienen que dividirse en dónde. Ah, en los núcleos de dónde, de abajo hacia arriba, ¿no? Acá tenemos quién, los núcleos de Golgi de Burdach, o como se llama quizás, está en la parte más inferior recibiendo la primera nevada sensitiva. Muy bien, núcleo de Golgi y de Burdach. Luego tenemos al complejo olivar, ¿no? Que es el núcleo olivar inferior sobre todo, el más notorio. Luego tenemos a los núcleos vestibulares, profesora. Este es el núcleo vestibular superior, inferior, medial y lateral. Tenemos a los tubérculos cuadrigéminos, colículo superior, colículo inferior. Muy bien. Tenemos a la sustancia negra o locus niger. Tendremos al núcleo rojo. Y en los tres, profesor, hasta el tálamo, teníamos la formación reticular, que son núcleos vulvares, pontinos y mesencefálicos hasta unos talámicos. Pues, trágicamente sería un sistema complejo de una red completa. Además, tendríamos los locus ceruleus, que estaba justamente en la parte posterior. Muy bien, ¿en la parte posterior de quién? De la fosa romboidea. Los núcleos pontinos que están bien adelante, profesor. Y la sustancia gris periacurectal, que está justamente rodeando el acueducto mesencefálico de Silvio. Eso que serían los núcleos principales o los núcleos propios del tronco encefálico. Pero hay más. La formación reticular tiene que ver con el SARA y el SIR. El SARA es el sistema activador reticular ascendente y el SIR es el sistema inhibidor reticular descendente. Este como que te activa y este te duerme. Muy bien. Si vemos en el SARA, profesor, vemos cómo las fibras van activando o van originándose en la formación reticular de mesencéfalo y protuberancia y envían axones establecentes sinapsis al tálamo. Muy bien, justamente los núcleos intralaminares del tálamo y mantienen la actividad de toda la corteza cerebral de la parte de la conciencia, ¿no? La parte activa, si quiere llamarlo así. Mientras que el SIR, muy bien, que es un sistema inhibidor descendente, se origina normalmente su formación en el retículo, profesor, el retículo vulvar, y establecen sinapsis con la médula espinal y bloquean la parte motora sensitiva del cuerpo durante el sueño para que duermas. Y de esta manera desactivas el sistema de la conciencia, de activación o no, y sistema reticular. Entonces, de suma cuenta, podemos decir que el sistema reticular tiene que ver con el tema de vigilia, sueño y vigilia. Si hay vigilia, el SARA, y si hay sueño, es el SIR. Muy bien. Acá te dejo los núcleos de la formación reticular. Hay núcleos talámicos asociados con él, por supuesto. Hay núcleos mesencefálicos, que son más o menos 7. Muy bien. Hay núcleos protuberanciales, que son 3 grupos. Hay núcleos vulvares, que son 4. Y entre ellos, ¿cuáles son? Los núcleos de Rafe, por ejemplo, por ahí. ¿Y eso qué sería? La formación reticular, que es un complejo prácticamente difuso en toda la red profunda del tronco. Por eso que dice que cuando se lesiona el tronco, los pacientes tienden a entrar o puede ser el estado de coma, ¿no? Por justamente que son los que activan e inhiben la parte de la actividad cerebral. Y tenemos justamente los núcleos de Rafe, ¿no? Los núcleos de Rafe se dividen en 3 partes según los grupos neuronales, en el mesencéfalo, protuberancia y médula oblonga,
que es en su posición de cauda cefálica, muy bien, y vamos a ver cómo son liberadores grandes que de serotonina. Y estos núcleos de RAFE prácticamente tienen que ver justamente con el cerebelo, con lo que es la parte espinal de la médula, tiene que asociarse también con los núcleos septales de la región de los hemisferios cerebrales y de sexto, muy bien, para la producción de serotonina. Y tiene que ver mucho con la detección y respuesta de estímulos externos y están relacionados con el sueño y la vigilia. Muy bien. Prácticamente sería como el que, vamos a llamar así, esos estímulos que te dicen, hola, oye, despiértate, despiértate. ¿Quién te capta ese estímulo externo? Es justamente el núcleo de RAFE, ¿no? Y que libera serotonina para quizás despertarte en ese momento. Ahí están los núcleos de RAFE, cómo se integra. Muy bien, núcleo de RAFE, gran productor de serotonina, locus ceruleus era de noradrenalina, y el más arribita, en el mesencéfalo, ¿quién estaría? El área tegmental ventral, que tiene que ver con la producción de dopamina. Muy bien. Por lo tanto, el área tegmental ventral es importante, ¿por qué? Porque también está hecho de 4 núcleos específicos a nivel de 1987 y luego se asocian actualmente con estos núcleos, cuya función está situada para producir neuronas que producen dopamina, que producen GABA y que producen glutamina. Muy bien. Y ellos, gracias a ellos, profesor, que producen una gran integración a nivel de los núcleos de la cumbens y la corteza prefrontal, que es prácticamente la parte profunda de los hemisferios cerebrales de integración. Entonces, esa zona del área tegmental ventral, ¿dónde está? En el mesencéfalo, no te olvides. ¿Ya? El área tegmental ventral, ahí está, mira qué bonito. Ventral está. Eso, acuérdate de eso, ¿no? Este es el tectum, este es el tegmentum y este es el pie o base. Muy bien. Y ahí está el resumen de los núcleos de RAFE, ¿no? Medianos, y hay grupos reticulares, panamedianos, mediales y laterales. Y ahí te dejo para que te diviertas entender esa clasificación según las agrupaciones que hemos visto, ¿no? Nunca lo he explicado, primera vez que lo explico, así es que diviértete. Muy bien. Finalmente, tenemos lo que son los núcleos de los nervios craneales, ¿no? Y los núcleos de los nervios craneales, ¿quiénes están en el mesencéfalo? O en el bulbo, ¿no? El trigémino, espinalmente hablando, sensitivo, glosofaríngeo, vago y hipogloso. Los núcleos que están entre el bulbo y protuberancia son el motor ocular externo, que es el 6, el facial el 7, el coclear y vestibular, vestíbulo coclear, que es el 8. Protuberancia sigue habiendo núcleo del trigémino, muy bien, sensitivamente hablando y motoramente hablando también. Y en el mesencéfalo veremos también neuronas del motor ocular común, que es el 3, el patético, que es el 4, y el trigémino, que es el núcleo mesencefálico, ¿no? Que es el más superior del núcleo sensitivo del trigémino. Muy bien. Este sería el núcleo espinal, núcleo principal y núcleo mesencefálico. Los tres son sensitivos netamente del núcleo trigémino sensitivo hablado. Muy bien. Listo. Y con eso hemos terminado lo que es la parte, vamos a llamar así, para interna del tronco encefálico. Muy bien, hay muchas cosas que estudiar. Hemos tratado de hacer lo más sucinto que podamos, pero sobre todo que vamos a preguntar quizás en el examen cómo funciona el sistema de los núcleos propios del tronco, ¿ya? Núcleos propios del tronco. ¿Y entre quiénes son ellos? Me interesan mucho los núcleos de la formación reticular, los núcleos de RAFE, los núcleos del área tegmental ventral y es prácticamente esos tres, ¿no? Muy aparte del núcleo rojo, el núcleo de la sustancia gris o locus níger, los colículos facial, los colículos superiores e inferiores de la placa tectal, el núcleo olivar, el complejo olivar, los núcleos vestibulares, los núcleos cocleares, muy bien. Ellos son núcleos propios del tronco, ¿no? Pero, por ejemplo, el vestibular y el coclear se asocian mucho con la parte del nervio trigémino, del nervio octavo, ¿no? Que es el nervio auditivo, comúnmente hablando así, pero es el nervio vestíbulo coclear, que tiene que ver con el equilibrio y la integración. Hemos hablado del
cuerpo trapezoide, hemos hablado del cuerpo restiforme, que tiene que, el trapezoide y el restiforme tiene que ver mucho con la información acústica, igual que las estrellas acústicas. Entonces, hay nombres que se relacionan entre sí, solamente que es una explicación interna de cada uno de ellos, una sistematización interna de cada vía, pero por lo menos hemos visto cada parte del bulbo que se divide en cuatro, con quienes se relaciona, con quienes se relaciona la protuberancia y con quienes se relaciona el mesencéfalo. Muy bien. De esa manera quedaría solamente pendiente, si alcanza el tiempo, ¿no? Creo que voy a tener que hacer solamente, creo que irrigación, y a los nervios craneales voy a ver si alcanza el tiempo para la próxima clase. Y tenemos que entrar a cerebelo, ¿no? Prácticamente para acabar esta semana con ese tipo de información. Muy bien. Bueno, señores estudiantes, sin nada más que decir, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Es ahorita o callen para siempre? A ver, un ratito, a ver, vamos a ver por ahí preguntitas. Ok, a ver. Por acá creo que han hecho, a ver. Ya. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna levantó la mano? Sí, una pregunta. Usted Sí. mencionó 3 núcleos del tronco. Me quedé en el del ramen. Ya. ¿En qué parte del tronco? No, usted mencionó 3 específicos. Dijo que eso se iba a preguntar. Ah, claro, para que, ahí he puesto justamente, ¿no? Los núcleos de la formación reticular, los núcleos del RAFE, la área tegmental ventral, ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno tiene su especificación. Y el locus ceruleus también, ¿verdad? El locus ceruleus es gran productor de noradrenalina, núcleo de RAFE, gran productor de serotonina, y que se acoplan con los núcleos sectales de la parte del cerebro, muy bien, y y el área tegmental ventral, ¿no? Que tiene que ver con la gran producción de dopamina, este, GABA y glutamato. Entonces hay que estudiar esas referencias porque es un gran tema para integración profunda del tronco, ¿ya? Recuerden también estudiar los lemniscos, que es un lemnisco medial, un lemnisco lateral, que es un lemnisco trigeminal, un lemnisco espinal, porque ahí le he puesto, este año le estoy colocando para que lo lean, ¿ya? Y pues también lo expliqué prácticamente, solamente que tienen que hacer, rever el video, nuevamente verlo y justamente con eso poder quizás enfocarte un poquito más. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Otra pregunta? Ninguna. Muy bien, señores estudiantes. Entonces, si no hay más que decir, eh, asumo que la próxima clase, si tomo una evaluación de entrada, todos me responderán para que tengan una asistencia respectiva en ese día. Muy bien. Nos vemos el día miércoles. Estudien, por favor. Prepárense para la siguiente sesión, chicos. Nos vemos. Un gran abrazo. Señorita de laboratorio, por interno, por favor, me escribe para enviarle el enlace para subir la grabación. ¿Sí? Un enlace de que le voy a enviar. Sí, sí, me progreso. Ok.